estar atento a esta emisión de comentarios. A veces no tan dulces. A veces no tan dulces, como es la vida real de este Chihuahua querido. Oye, pues tenemos ya una semana, prácticamente una semana, y el caso de Florence Cassé sigue siendo tema. Hace unos momentos, en palabra propia, José Luis Jaques lo abordaba, pero prácticamente todos los medios se originan en la Ciudad de México, en nuestra ciudad, en fin. Ese es uno, pero uno de los temas que creo que es uno de los más importantes y más interesantes que debe ser para los chihuahuenses es el de la conferencia impartida por don Jaime Herrera, secretario de Hacienda, el martes pasado. El martes pasado, sí. Y que me parece que es la primera ocasión en que el gobierno del Estado, de manera, yo diría, pública, oficial, reconoce montos de deuda y la composición de ella en una conferencia impartida en el Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría, y que pues se desprendieron muchas lecturas, me imagino, para los análisis que has hecho tú, que haces de las finanzas públicas, los que hacemos otros también. Y bueno, ese es uno de los temas centrales del día de hoy, luego el de Florence Cassé, y también el de la toma de Garita, la Garita en La Janos, Garita de Janos, sí. y la reaparición pública de Julián Levarón, Así es. con ese acento tan típico de la gente allá de Galeana, de origen, del noroeste. Sí, de origen caucásico. Sí. Sí, mira, yo creo que primero habría que reconocer la voluntad del gobierno del Estado de dar a conocer las cifras. No comparto el optimismo del secretario de Hacienda. Me parece que la realidad que se vive en las finanzas del gobierno del Estado es otra. Me parece que el reconocer solo la deuda, pero sin dar a conocer el impacto económico que tiene en los recursos públicos, creo que faltó. O sea, porque por ahí en algún momento quedó perdido el asunto de un endeudamiento en función al cupón cero, que si bien es cierto, no se va a pagar el capital, sí hay una obligación de pagar intereses sobre ese capital. Sí, alrededor de 200. No, de 197 solamente por los 1.200 millones de la ciudad judicial. Ajá. Pero ya se habían adquirido otros dos, otros sí. 3 de esas características, que sumaban cerca de 4.000 millones de pesos. Entonces ya estamos hablando de que ahí hay un impacto de cerca de 400 millones de pesos de intereses, que si bien es cierto no va a haber amortización de capital, pero sí gravitan en los egresos del gobierno del Estado. Y eso no se comentó, eso no se dijo. O sea, entonces sí me parece que sí, el reconocer 6.000 millones, 6.000 y tantos millones de deuda directa, 6.300 de deuda directa, sí, exactamente eso es. Y después los 12.000 pesos de los fideicomisos, de los bonos carreteros. De los bonos carreteros, que a lo mejor sí deben andar cerca de los 12.000, que son tres fideicomisos y una emisión de certificados bursátiles, que son los 4 asuntos que se manejan como fideicomisos, que si bien es cierto, están respaldados por los activos, en este caso por el impuesto sobre nómina y por los ingresos de peaje, pero eso no significa que no graviten contra los ingresos del Estado. Sí, reconoció que los ingresos por casetas al año son de alrededor de 2.000 millones de pesos. Así, mismos que no, sí se reciben porque no están todas las carreteras, no están metidas en el fideicomiso, pero sí se entregan aproximadamente 1.600 millones de pesos, 1.700 millones al fideicomiso.
Y ese tiene la desventaja de que ese no se reciben los remanentes inmediatamente, como sí existe en otro fideicomiso, en el fideicomiso sobre nómina, del impuesto sobre nómina, y un fideicomiso de certificados bursátiles, donde sí les reintegran inmediatamente el diferencial. Ajá. O sea, obviamente, te voy a poner el ejemplo. En el caso del fideicomiso de certificados bursátiles, que fue la conversión de la deuda en UDIs a pesos, aproximadamente se destinan cerca de 1,000 millones de pesos y reciben cerca de 800 de remanentes inmediatamente. Al mes siguiente están recibiendo. Entonces, realmente el cargo neto de intereses o de amortización de ese fideicomiso andan alrededor de 250 millones de pesos anuales. Pero en el caso de las carreteras, no, ese se va todo al fideicomiso y no se regresa nada. Luego hay que hacer cuentas. Así después. es, años después. Y en este caso, los remanentes pues van a cubrir el otro fideicomiso. Y entonces, yo creo que sí faltó más información en relación al costo financiero de la deuda. Creo que eso en ningún momento apareció, el costo financiero, o sea, el impacto que tiene en las finanzas la deuda pública del gobierno del Estado. Ya llegó Francisco Javier Pizarro. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Otro embotellamiento. No, otra cosa, pero bueno, no les platico. Oye, pero estamos sobre la deuda. Oye, pero a una laminilla que presentó ahí Jaime Herrera, por ahí hablaba de que en el presupuesto 2013 se van a destinar 282 millones al pago de intereses de la deuda. Que yo quisiera verlo, porque pues yo no sé qué arreglos o qué estructura financiera haya hecho él, el cual es un experto en el manejo financiero, porque en el 2012 el pago por concepto de intereses fueron 512 millones de pesos. Y estaban autorizados algo así como un poquito menos de 300, ¿no? Menos de 300. Sí. O sea, hay un sobregiro de 140% en el caso del 2012. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué se le salió de la mano? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O qué ingeniería financiera realizó? ¿Sí? Para ahora decir que en el 2013 solamente 250 y tantos, no, 286 millones de pesos se van a pagar por concepto de intereses. Habría que ver. Entonces, a lo que él presentó, deuda directa, 6.300, un poco menos de 6.300 millones de pesos, bonos carreteros, fideicomisos, pues 12.000, deuda contingente 844. Que es del IBI. Del IBI. Y luego acepta que Hacienda le reconoce al gobierno de Chihuahua una deuda de 22.000 millones de pesos, no casi los 20.000, porque le suman los 2.000 que adeudan los municipios. Fundamentalmente Juárez. Pero a eso le falta lo que tú estás diciendo. El financiamiento del cupón cero. Eso no está incluido. 3 créditos. Así es, 3 créditos. Y uno que están por realizar, que es el de la ciudad judicial que fue autorizado para el ejercicio 2013. Entonces la deuda se nos iría a 23.000 o 24.000 millones de pesos. Así es. Que es lo que no informó en este caso. Que es lo que no informó, exactamente. Tú, Javier, ¿cómo viste esta postura del gobierno del Estado de dar a conocer la deuda, su composición, en fin, todo lo que se ha generado alrededor de esta conferencia impartida por Jaime Herrera? Yo agregaría lo que ya dijo don Guillermo respecto a la falta de ponderar el impacto directo que tienen en las finanzas. El otro aspecto que me parece elemental y fundamental es hacer la corrida financiera en los plazos y a las tasas establecidas respectivamente en cada uno de los créditos para tener una perspectiva de largo plazo. Porque, bueno, pues sí, ahorita se nos dice que hay un monto determinado de deuda. ¿Cuál va a ser el comportamiento de esa deuda, digamos, a 10 años o a 20? Porque tenemos que saber también a qué plazos y a qué tasas están pactados esas deudas. Es decir, ¿por qué? Porque eso es uno de los parámetros para saber si esto es gravoso o no es gravoso en términos de los objetivos del Estado mismo. Vamos a ir a un corte, Javier, y continuamos contigo.
Acerto Radio. Labor periodística. Para un trasplante de sangre, ahí de sangre,